Hola a todos, en este vídeo aprenderás a conectar un chip LED a 220 voltios. Es muy fácil y sencillo. Comenzamos. Un chip LED, también llamado chip LED cob, está formado por un conjunto de diodos LED que se unen en un único módulo de iluminación. Si nos fijamos con atención, podemos ver todos los diodos LED que lleva internamente. Cada uno de los rectángulos es un diodo LED en miniatura. El diseño es realmente impresionante. Este chip LED cob se puede conectar directamente a 220 voltios. Así nos lo indica en su placa. En este caso, está formado por un puente de diodos, un transistor, un par de resistencias, y por último, un conjunto de diodos LED internos. Para ver realmente el tamaño de este chip LED cob, utilizaré un calibre. Como se puede observar, el tamaño es aproximadamente como el pulgar de mi mano. Bien, ahora vamos a soldar con estaño los dos cables que necesitamos para poder utilizarlo. Uno es para el cable de fase, y el otro es para el cable de neutro. Si te gusta este contenido, no te olvides de dejar un buen like, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si quieres, puedes dejar una pequeña donación. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Las donaciones se utilizarán para realizar mejoras y para comprar componentes electrónicos, donde se explicarán de manera sencilla en este canal. Aquí os muestro su conexión en una toma de corriente. En la letra L, irá conectado el cable de fase, y en la letra N, irá conectado el cable de neutro. Si lo conectas al contrario, también funcionará. Para realizarlo de una forma segura, vas a necesitar estos materiales. Importante, mucho cuidado al realizar esta maniobra. Puede haber riesgo de electrocución. Bien, el montaje es muy sencillo, conectaremos los cables como se observa en el vídeo. Conectamos el cable de alimentación a una toma de corriente de 220 voltios. Este chip LED alumbra bastante bien, en un caso práctico, por ejemplo, lo puedes utilizar para hacer una pequeña bombilla LED. Importante, este chip LED se calienta bastante, por lo cual, es necesario colocarle un disipador de aluminio. De lo contrario, su vida útil disminuirá, y acabará quemando los diodos LED internos. Bien, para poder encender o apagar el chip LED, he diseñado este circuito. Está formado por un interruptor de palanca, una borna de conexión, y el chip LED. La función del interruptor es sencilla, sirve para abrir o cerrar el circuito, que en este caso es la fase. De esta forma, acabamos de construir un pequeño sistema de iluminación de 220 voltios, totalmente casero. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.